porque los podían matar. Y sin embargo, a ese momento, en cuanto quedan llenos del Espíritu Santo, Pedro toma la palabra y a partir de ahí empieza a predicar y empiezan a haber conversiones masivas. Y ahí inicia lo que hoy conocemos como nuestra iglesia. Ahí es donde se inicia con ese fuego del Espíritu Santo. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién es el Espíritu Santo si hablamos de él? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Todos conocemos y hemos escuchado eso. Amén. El Espíritu Santo, muchas veces las personas pensamos que es esa palomita que vemos aquí. Ahora sí, vamos a ver. Perfecto, gracias, hermano. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es esta palomita que vemos aquí. O muchas veces pensamos que son las lenguas de fuego, o el viento, o pensamos que es el aceite. Todos esos son símbolos de la presencia del Espíritu para reconocerlo. Pero en realidad el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y fíjense la palabra, ¿es la tercera qué? Persona. El Espíritu Santo no es solamente un espíritu, no solamente es esa palomita, ese aceite, es una persona. Y miren, para comprobarlo, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que verdaderamente es una tercera persona. Vamos a ver en Apocalipsis 2:7. No necesitan apuntarlo, solamente si gustan recuérdenlo, pero es Apocalipsis 2:7, capítulo 2, verso 7 nos dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga. Quiere decir que el Espíritu Santo habla, se comunica. Y estas, lo que les voy a compartir, son características de un ser humano, de una persona. Por eso le decimos que es la tercera persona. No decimos el Padre y el Hijo y un espíritu, o el Padre y el Hijo y una palomita, o el Padre y el Hijo y el fuego. ¿Verdad que no decimos así? Porque tiene características como tú y como yo. Primero, habla. Romanos 8:26 dice: y de igual forma el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo ayuda, así como nosotros damos la ayuda al que necesita en la familia, en las personas que conocemos. Esa es una característica de una persona. Romanos 8:26 ahí mismo dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros. Lo mismo que hacemos nosotros como personas. Si nosotros venimos al grupo y yo me acerco aquí a la hermana María, le puedo decir: puedo pedirle que haga usted oración por mí porque estoy pasando por problemas difíciles, ya sean económicos, de salud. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Orar, interceder con Dios para que me conceda el que yo pueda pasar esa etapa difícil. Ella está orando, intercediendo, lo mismo que el Espíritu Santo. Por lo tanto, es otra característica más de que sí es la tercera persona. Porque no solamente basta el que digamos quedaron llenos del Espíritu Santo, sino que sepamos quién es Él. Y sabemos y escuchamos. Pero miren, muchas veces escuchamos que es la tercera persona, pero en realidad no tenemos una relación cercana con Él. No tenemos una relación de amistad, de comunicación igual. Oramos sí, pero ¿cuántos de ustedes oran o platican con el Espíritu Santo igual como platicamos y oramos con Jesús o con nuestro Padre Dios? Porque como no lo vemos y como no tenemos ese conocimiento de que es una persona real, es difícil. Una vez dando este tema, compartiendo en una parroquia, después de este tema salió una jovencita de ahí y dice que lo primero que hizo, que cuando llegó a su carro, iba manejando sola, se sube, pero antes de subirse a manejar, va y abre la puerta del pasajero, le abre y le dice: ven Espíritu Santo, porque de a partir de ahora sé que eres una persona y me acompañas y de hoy en adelante eres mi compañero. Le abrió y después cerró la puerta y se fue. Dice, empezó a tener una relación con el Espíritu Santo como una persona. Amén. El Espíritu Santo en Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra de Dios. Aquí lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo también es un maestro.
también nos instruye, también nos enseña. Como un maestro en la escuela, esa virtud y esa característica de humano, el Espíritu Santo hace lo mismo. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos pedido: Espíritu Santo, enséñame el camino correcto, muéstrame qué tengo que hacer? Él está enseñándonos porque tiene esa característica de persona con la divinidad de que es también Dios mismo. Amén. Y después vamos a ver en Juan 16:3 que nos dice que el Espíritu Santo también nos guía. El Espíritu Santo de verdad, dice, os guiará a la verdad total. Él es el que nos va a mostrar, porque esa es una promesa de Dios. Hechos 9:31 nos dice que el Espíritu Santo fortalece. Entonces dice, la iglesia tenía paz, dice, y era edificada dando el temor del Señor y acrecentando, fortalecidos por el Espíritu Santo. La iglesia crecía y era fortalecida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí también he visto, compañeros, hermanos, que cuando alguien está pasando una prueba difícil de salud, económica, como estaba mencionando ahorita, puede ser de depresión, lo que sea, siempre que se comunica con algún hermano, el hermano puede estar en comunicación, fortaleciéndolo en sus oraciones, en los consejos, dándole ánimo. Y esta es una característica del Espíritu Santo. Por lo tanto, con estas citas bíblicas podemos confirmar que verdaderamente ahora sí podemos decir: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Amén. 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 Ahora, Juan 14:16, si es una persona, ya vimos que tiene esas características. Juan 14:16, aquí Jesús nos promete a este Espíritu Santo que va a venir, porque Él, después de su muerte, Él es elevado y regresa a la diestra del Padre. Pero no nos quiere dejar solos y abandonados. ¿Qué es lo que hace? Hace una promesa. Y Juan 14:16 nos dice la siguiente forma: si ustedes me aman, fíjense, primero que nada es un requisito, no es un mandato, una obligación, es un requisito, nada más. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Por lo tanto, ahora que sabemos que el Espíritu Santo es Dios y es esa tercera persona, ahora ya sabemos cómo nos dice: nos enviará dice defensor, en otro dice un abogado, el paráclito, ¿verdad? Ahora ya sabemos que tenemos a ese Espíritu Santo, amigo, Dios, tercera persona, con nosotros como promesa. Y algo hermoso en las promesas de Dios es que Él no falla. Yo les puedo prometer muchas cosas, pero les voy a fallar porque soy humano. Pero Dios promete y Él cumple. Amén. Amén. Por lo tanto, esa promesa es tuya, es mía. Gloria al Señor. Den un aplauso, claro que sí. Y después, mismo Jesús vuelve a recordarle al pueblo. Lucas 24:49 nos dice: y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Fíjense, ahí está confirmando y ahí está dando la certeza, la confirmación de que Él va a enviar esa promesa que Dios Padre nos había hecho. En pocas palabras, lo que hablamos ahorita, ahí va a cumplir esa promesa porque Él no falla. Dice: pero ustedes quédense aquí, dice, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Palabra de Dios. ¿Qué hicieron los apóstoles? La lectura que nos compartieron. Estaban todos reunidos en un mismo lugar en oración. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cumpliendo lo que Jesús les dijo: quédense en este lugar hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Ellos obedecieron, ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Por lo tanto, en esa noche que se derramó el Espíritu Santo, quedaron llenos con ese fuego y ese poder. Amén. Amén. Esta noche les voy a compartir no solamente los 7 dones que ustedes ven aquí, porque eso lo recibimos en el bautizo, lo recibimos en la confirmación. Pero yo quiero que escuchen esta lectura, porque vamos a hablar de más dones y carismas que el Espíritu Santo revela. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 4 en adelante, nos dice esto. Escuchen todos. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo.
Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Común viene derivado de la palabra comunidad, o comunidad viene derivada de común, que quiere decir que es para el bien de todos. Amén. Si aquí recibimos dones, ¿ustedes creen que el coro canta bonito para ellos solos, nada más practicando los lunes allá en un salón? Lo hacen porque es un regalo, es una bendición, es un don que está compartiendo con todos nosotros. Amén. Amén. Las predicaciones, las lecturas, todo tiene que, lo que reciban, compartirlo con la comunidad. Por eso es lo que dice. Ahora aquí viene algo interesante. Aquí en esta lectura vienen varios dones. Yo quiero que ustedes se los aprendan. ¿Okay? Dice, a uno se le da por el Espíritu Santo la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe, por el mismo Espíritu, a otro el don de hacer curaciones, en otras Biblias dice don de sanación, por el único y el mismo Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene de lo bueno y lo malo, que ese se llama discernimiento, a otros hablar en lenguas, a otros interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno conforme Él quiere. Palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dones encontramos aquí? 7. ¿Qué más? A ver, dígame, porque la hermana ya sabe porque compartimos ahí, ¿verdad? ¿Pero cuántos son? 9. ¿Nos contó? Son 9 dones los que aquí nos hablan. ¿Y saben qué? Y yo hice lo mismo con ustedes. Cuando lo escuché la primera vez, los escuché. Don de sabiduría, conocimiento, profecía. No me los grabé. ¿Y qué es lo que hice? Le pedí al Señor, ¿cómo puede ser una forma de poder explicar y entenderlo para que pueda yo asimilarlo? Y esto yo le pedí al Señor. El Señor ha sido tan bueno conmigo, que me ha bendecido tanto, que con el tiempo me reveló una forma de hacerlo. Y ahorita vamos a compartir. Ahí son 9 dones, pero los vamos a entender de la siguiente forma. Voy a dejar el micrófono un ratito para poderme mover, porque me gusta explicarlo de esta forma. Amén. Son 9 dones y los vamos a hacer en 3 regalos grandes. Este grupito con va a ser el equipo número 1. Todos los que están aquí son el número 2 y la parte del coro son el número 3. Amén. Aquí vamos a encontrar en este grupo una caja grande con 3 regalos. Y vamos a hacer 3 y 3, y ahí van a estar los 9. Amén. El primer regalo lo vamos a llamar dones de revelación. ¿Cómo se llama? Dones de revelación. Amén. Dones de revelación. Aquí está una caja y ahorita voy a sacar los 3 regalos que se llaman don de revelación. Primero, el primero de ellos es la palabra de sabiduría. Segundo, el don de ciencia que encontramos aquí. Ciencia significa conocimiento. Y tercero es el don de discernimiento, el que sabe discernir, que tiene ese don de lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Eso es discernir. ¿Por qué se llama revelación? Porque revela el conocimiento de Dios, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Amén. Entonces aquí tenemos los dones de ¿qué? Revelación. ¿Y cuáles son? Sabiduría, ciencia y discernimiento. Amén. Vamos con el segundo grupo. Este grupo van a tener los dones vocales. ¿Cuáles son? Vocales. En esta caja grande que ustedes están imaginando, de un regalo grande aquí, va a haber 3 regalos pequeños que son los dones vocales. Aquí encontramos el don de lenguas, encontramos el don de interpretar las lenguas y el don de profecía. ¿Por qué son vocales? Porque son hablados, expresados. Amén. Perfecto. Entonces, ¿estos cuáles son los dones? Vocales. ¿Y cuáles son? Lenguas. Interpretar las lenguas y profecías. Amén. Y para el coro, este grupito vamos a tener otra caja, porque aquí no hay discriminación de regalos. El Espíritu Santo es parejo para todos. Y aquí vamos a tener los dones que llamamos los dones de poder. Y el primero se llama el don de la fe.
El segundo de ellos se llama el don de sanación. Y el tercero se llama de hacer milagros. Ahora vemos que son los mismos 9 dones que compartimos ahorita aquí, pero ya son más fáciles de entender. Dones de poder, el don de la fe, el don de sanar y el don de hacer milagros. Y vamos a ver la diferencia entre una sanación y un milagro. Dones vocales, el don de lenguas, interpretar las lenguas y la profecía. Los dones de revelación, sabiduría, consejo y discernimiento. Amén. Ahora vamos a explicarlos un poquito para poderlos entender. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque vamos a invocar al Espíritu Santo y vamos a pedirle los dones, pero tenemos que saber, ya sabemos quién es Él, pero ahora tenemos que saber cuáles son. ¿Cómo vas a pedir algo que no conoces? ¿Cómo vas a pedir algo que no sabes para qué funciona, cómo funciona y cómo es que va a darle la gloria al Señor y ser de beneficio como bendición para el pueblo? Amén. Amén. ¿Está bien así sin micrófono? Entonces vamos a empezar con los dones de revelación. Primero, el don de sabiduría. Hay un libro precisamente en la Biblia que se llama el libro de sabiduría. Sabiduría 1:6 nos dice que es un espíritu, dice que te revela, ¿va? Dice, la sabiduría es un espíritu amigos del hombre. Pero también dice, el espíritu de sabiduría no entra en un cuerpo o en un alma llena de pecados. Por eso es que muchos de nosotros andamos en el mundo sin tener la revelación y conocimiento y sabiduría de Dios, porque estamos pecando, no estamos en oración, no estamos haciendo las cosas que le agrada al Señor. Por lo tanto, no todos desarrollamos ese don de sabiduría por el pecado del ser humano. Amén. Entonces es importante saber que el don de sabiduría es un espíritu amigo. Amén. Ahora, la mejor prueba y el mejor ejemplo está en la sabiduría de Salomón. Cuando él es elegido rey, Dios le dijo que qué quería, porque Dios le iba a ofrecer el reino con mucho territorio y también mucho poder. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría para su pueblo, amén. Entonces el Señor le dio, y el mejor ejemplo es de aquellas 2 mujeres que tuvieron bebés y que al mismo tiempo los dos bebés nacieron. En la noche, mientras dormía, una de las madres se dio vuelta, ¿verdad?, y mató a su bebé. ¿Ha leído esa historia? Sí. Amén. Y cuando ella se levanta, ve a su bebé muerto, ¿qué es lo que hace? Ella piensa que es inteligente, y no sabia, sino inteligente. Dice, voy a cambiar mi bebé por el que está vivo y se lo voy a dejar a la otra mamá. Al día siguiente, cuando se despierta la mamá, una madre reconoce a su bebé, ¿correcto? Desde cómo lloran, gritan, hablan, todo. Uno sabe, ¿verdad? Y estamos aquí, le presento mi bebita de 4 meses. Y entonces en ese momento empiezan a discutir, porque ella dice, este no es mi bebé, este no es mi hijo, el mío es el que está vivo. Y empiezan a discutir, ¿y qué es lo que hacen? Salomón resolvía los problemas del pueblo. Le llevaron a las 2 mamás con los 2 hijos. Comparto todo esto para los que no lo han leído, ¿ya? Y cuando se lo llevan, Salomón escucha, dice, ¿cuál es el problema? Empezaron a explicarle. Salomón toma una decisión y dice, tráigame una espada. Vamos a partir el niño que está vivo en 2 y le vamos a dar a una mamá una parte y la otra a la otra. En eso, la verdadera madre, ¿qué dice? Pues si es tu madre, ¿verdad?, va a cuidarte a ti, tú como bebé. La señora, ¿qué es lo que hizo? Dice, no, prefiero que esté vivo, mejor dáselo a ella. Ella no quería que su hijo lo mataran, era de partirlo por mitad. En eso entra esa sabiduría de Salomón y se da cuenta, ella es la verdadera madre, porque sí le interesó. La otra decía, está bien que nos den mitad y mitad, su hijo ya había muerto. Ahí en ese momento Salomón, en aquella sabiduría que Dios Padre le había dado, ella agarra al bebé y se lo entrega a la verdadera madre. Eso se llama revelación. Dios le revela el conocimiento y la sabiduría para resolver problemas y dificultades en ese instante. ¿Cuántos de aquí quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren en su casa resolver problemas y dificultades de la familia? Pidámosle la sabiduría, porque la sabiduría ahí está, pero no la pedimos o no la desarrollamos. Si Él pudo resolver ese problema y evitar esa muerte de ese bebé, lo hizo. Y no solamente eso, después vamos a hablar de la sabiduría de Jesús también. Pero eso es lo que hace el don de sabiduría. El don de ciencia, que es el conocimiento, lo vamos a ver en otra historia, Hechos 5, del 3 al 4. Y aquí lo que vamos a ver
es el pecado de Ananías y Zafira. Era una pareja que en aquel tiempo los apóstoles recaudaban fondos de todos los hermanos y la gente vendía sus terrenos, vendían todos porque compartían todos por igual. Ahí era algo que les nacía del corazón hacerlo. Pero esta pareja venden un terreno, se ponen de acuerdo el esposo y la esposa y le dicen: vamos a dejar una parte del terreno que vendimos para nosotros y la otra parte se la vamos a dar a los apóstoles. Se pusieron de acuerdo. Cuando Ananías llega con Pedro, Pedro lo primero que le dice, vamos a ver aquí, dice, este hombre, vamos a ver. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué entró Satanás en tu corazón para hacerte mentir al Espíritu Santo? Fíjense lo que dice: quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno. Primero le dice: ¿por qué dejaste que entrara Satanás, el enemigo, el padre de toda mentira? Dice: ¿por qué dejaste engañar? Para querer engañar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te da el conocimiento. Aquí es una diferencia de la sabiduría. El conocimiento significa la revelación de un problema específico en una situación específica. ¿Qué es lo que sucedió? Por querer engañar al Espíritu Santo, Pedro le dijo que no era ellos, era el Espíritu Santo. Aparte, no te estaban forzando por venderlo. ¿Qué termina en esa historia? Termina en que Ananías, en cuanto le dice eso, el Espíritu Santo lo mata. Dice que cayó tendido, muerto. Imagínense, si fueran aquellos tiempos, ¿cuántos de nosotros estaríamos echando mentiras al Espíritu Santo ahorita? Nadie. Habría más santidad, más entrega, porque habría revelaciones de Dios. Después de que se lo llevan a enterrar, vienen los hombres, entra la esposa Zafira. Cuando entra, Pedro le dijo: ¿en cuánto vendieron el terreno? Ella le dice la misma cantidad que le había dicho su esposo. Dice: se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Cuando ella estaba platicando y diciendo eso, entran unos hombres, dice la palabra de Dios que entraron los hombres, y Pedro le dice: ¿ves a esos hombres? Vienen de encerrar a tu esposo y lo mismo van a hacer contigo. Y también ella cayó desplomada. Y esto es conocimiento del Espíritu Santo que le dio a Pedro para saber el pecado en el que ellos querían engañar al Espíritu Santo. El primero es sabiduría, el siguiente es el don de ciencia, ¿verdad? Y después tenemos el don de discernimiento. El de discernimiento, primera de Juan 4:1, nos dice: queridos hermanos, no crean todos, dice ustedes, a todos los que le dicen ser inspirados por Dios, sino póngalos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Amén. No todos los que estamos parados enfrente predicando, si no da fruto, si no está ungida la persona, no es de Dios. Puede ser mi espíritu, mi egoísmo, mi preparación humana, pero tenemos que ver si da frutos. Las personas que hablamos, predicamos, cantamos, dirigimos, todo lo que hagamos tiene que dar fruto, porque esa es la unción de Dios. Por eso pónganlo a prueba. Hay muchos, ustedes se han dado cuenta, incluso en la iglesia católica, cuántos sacerdotes han entrado, hablan, predican y todo, y no son sacerdotes católicos, oficialmente por la arquidiócesis. Predicadores que llegan y predican y después se quieren llevar a esa gente a otra comunidad. Entonces necesitamos como líderes el discernimiento para saber que las personas son de Dios. Y necesitamos saber discernir que lo que las personas hablan son dones, virtudes, cualidades que Dios le ha inspirado, pero que dé fruto. Si no da fruto, entonces hay que ponerlos a prueba y hay que estar muy atentos. Por eso les pide al Señor que tengamos ese discernimiento, es bien importante. De igual forma, el discernimiento no aplica solamente para la iglesia, pero como padres de familia. Porque puedes ver cuando te echan mentiras, cuando no está bien, cuando están haciendo otras cosas. Así de que aquí tenemos esos 3 regalos. Abrimos la caja, sacamos el primer regalo, dijimos que se llama sabiduría. El segundo regalo se llama ciencia, conocimiento. Y el tercero, discernimiento. Amén. Vamos ahora con los que son los dones vocales. En los dones vocales, el primero vamos a hablar del don de lenguas. Amén. Vamos a sacar de esta caja el primero y se llama don de lenguas. Ahora, aquí quedaron llenos
dice, del Espíritu Santo se posaban las lenguas sobre ellos. Dice 1 de Corintios, ahí estamos leyendo 1 de Corintios 14:2. Dice, el que habla en lenguas extrañas, habla solamente a Dios, pero no a la gente, pues nadie le entiende. Ese es el don de lenguas. En una ocasión aquí en la parroquia de Santa Marta, hace muchos años atrás, estaba un sacerdote y tenía el don de lenguas. Cada vez que celebraba la misa, cantaba bien hermoso en español y cantaba bien hermoso en lenguas. Y cuando cantaba, me recuerdo mucho de una canción que cantaba que era hermoso cariño. Amén, amén, lo conoce, Padre Eugenio. Y cantaba y luego predicaba. Y en una misa de una celebración de un retiro en el centro de convenciones aquí en Los Ángeles, él estaba celebrando la misa y empezó a orar en lenguas. Y después de que terminó la misa, se acerca una jovencita y le dice, Padre, yo entendí lo que usted estaba orando en lenguas. Y se queda el padre sorprendido y le dice, explícame, porque yo oro, pero no sé qué digo, como dice la Biblia. Dice, usted estaba orando en el altar en la misa y usted decía, manda, Señor, un rayito de tu luz que ilumine mi caminar, porque él se iba a ser sacerdote. Le escurrieron sus lágrimas y dice, esa fue mi oración por muchos años en español, antes de entrar al noviciado, y eso es lo que yo le pedí al Señor antes de ordenarme. Y por más de 20 años de ser sacerdote, nunca sabía lo que decía, y era lo mismo que yo le pedía en oración en español. Al confirmarle que oraba en lenguas, se confirma que aquel que recibe el don de lenguas, oras a Dios, creces espiritualmente tú, pero este no es para el pueblo, amén. Pero también San Pablo nos dice, de nada sirve que tengas el don de lenguas si vas a hablar y predicar y no te entienden. Si ahorita yo les predicara en chino o en alemán, de nada serviría que les predique muy ungido, lo que ustedes quieran, si yo no entiendo nada. Dice el Señor, tiene que haber una persona que interprete esas lenguas. Porque el que interpreta da el mensaje para Dios. El primero es el don de lenguas, cuídalo. ¿Por qué? Porque puedes estar en tu casa en oración, cuando se te acaban las palabras, viene el Espíritu Santo y te unge y empiezas. Haría más chévere trabajar antes y empiezas a orar. No sabes qué dijiste, pero se siente tu espíritu cómo crece, cómo te fortaleces y sabes que le estás orando a Padre. Amén. Amén. Pero si vas a predicar aquí y vas a dar un mensaje de parte de Dios, ¿qué significa? Que necesitas que alguien tenga ese don de interpretarlo, porque entonces no tendría validez que tú lo hables. Amén. Entonces viene el primero, don de lenguas, don de interpretarlo. Y el tercero de los dones vocales se llama el don de profecía. Amén. El don de profecía. El profeta no es un profeta que adivina el futuro, porque ha habido personas que tienen ese don y llegan las personas y dicen, ora por mí para ver cómo me va a ir en el trabajo con mi esposo y con la... No, un profeta no es aquel que te adivina las cosas del futuro. En los tiempos antiguos los profetas llevaban el mensaje. Dos cosas tiene un profeta: tiene que anunciar la buena nueva y denunciar aquello malo. Ese es el trabajo de un profeta. Y nosotros en el bautismo recibimos ser profetas, reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Entonces nosotros desde el bautismo ya somos reyes, profetas y sacerdotes. Y si ya somos profetas, cada vez que nosotros podamos compartir la palabra de Dios, esa es la buena nueva. Y cada vez que tú veas una injusticia, habla aunque no les guste, porque ese es nuestro compromiso como profetas. Amén. Por eso los dones vocales es hablarlo, expresarlo, decirlo. Y vas a orar en lenguas, pídeselo. Vas a interpretarlo, Él te lo va a dar. Porque cuando el Señor quiere hablar, va a poner a alguien que lo interprete. Y cuando el Señor quiere usar el don de profeta, te va a pedir que veas lo bueno, predica la buena nueva que es el Señor. Y también, si hay algo que denunciar, háblalo sin temor a nadie. Amén. Amén. Perfecto. Entonces quedamos que son dones vocales. Y el primero es lengua. El segundo, el interpretar. Y el tercero, a ver, enséñenme sus notas, hermanas. Entonces el don de profecía. Amén. Vamos a rezar acá para que no se nos olvide. Los dones de revelación son: el primero, sabiduría. El segundo, ciencia. Y el tercero, amén, discernimiento.
Vamos con ese grupito, que sería el tercer regalo de algo que tenemos, que son los regalos de poder. Amén. El primero de ellos se llama la fe. Amén. El don de la fe. No hay una cita bíblica para mí, mi gusto personal, como Hebreos 11:1, en el que te habla de la fe. Y dice, la fe es la certeza de que vas a recibir lo que has pedido, aunque no lo veas. Palabra de Dios. La certeza, ¿qué certeza? Es seguridad, es firmeza. Ustedes han tocado oír a personas que van a ir a aplicar un trabajo y dicen, dudo que me lo den. ¿Ah? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, y esto lo experimenté hace varios años, tener artritis no es por mala alimentación solamente, no es por comer mucha carne, cosas rojas. La artritis es una enfermedad que se da a consecuencia de guardar rencor y resentimiento. El problema de los riñones, por decir así, es problema de que la persona pierde el sentido a la vida, ya no tiene motivación. Todas las enfermedades vienen a consecuencia de algo espiritual. Entonces aquí es un don de poder, porque tú puedes orar por una persona y ayudarle a que sane de sus problemas de salud por ese don de sanidad. No es que lo estás sanando. La sanidad es un proceso. Tú le ayudas, pero va a ir caminando paso a paso y es un proceso. A diferencia de lo que vamos a hablar ahorita, que es el milagro. Amén. Entonces, eso es lo que dice Mateo 8, el 16, dice, Jesús sanaba a muchos enfermos. Ahora, yo les voy a recordar que Jesús, cuando llegaba, ¿qué es lo que les decía? Tus pecados te son perdonados. No decía tus dolencias y tus enfermedades. Entonces, hermanos, tenemos molestias, tenemos problemas de salud, podemos orar por una persona, pero ¿qué vamos a hacer? Ayudarles a que se reconcilien con Dios, porque en la reconciliación del pecado está la sanidad. Amén. Y el don lo puedes tener tú, porque puedes orar y interceder, pero deja ese trabajo final para que el Señor haga la obra completa. Amén. Entonces, por eso es de poder, porque aquí transformas la vida de una persona en eso. Y ahí es donde hace Jesús. Siempre decía, y lo volvió a decir, ¿qué le es más fácil a una persona? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Para ustedes qué es más fácil? No, para mí es más fácil decir, levántate y anda, porque yo lo voy a ver. Pero el perdonar no, porque no veo los pecados, solamente Dios. Entonces por eso les puso la prueba, para que vieran que no era tan fácil decirle y sanarlo internamente, para que sanara. Y por eso le dice las dos cosas Jesús, y es más fácil. Por eso le dice, tus pecados te son perdonados. Y después que le dijo, levántate y anda. Primero le sana y después, amén. Ahí está el poder de la sanación. Entonces ese don lo podemos recibir, lo puedes desarrollar si quieres ayudar a la persona, y el Señor se va a encargar. Muchas veces queremos pedirle muchas cosas, pero Él se encarga de darte lo que Él necesita o cómo te quiere utilizar a ti. Lo que hay que hacer es estar abiertos al Señor. Amén. Amén. Y tercero, es el don de hacer milagros. A diferencia de una sanidad, es que la sanidad es un proceso. El milagro se realiza en el momento. Yo lo que le decía a las personas es un detener el tiempo. ¿Quién puede detener el tiempo? Nosotros no podemos. Pero para realizar un milagro es detener el tiempo y mejorar lo que está. Por ejemplo, una persona, si ahorita hay una persona de silla de ruedas, oramos por él y el Señor lo sana, en el momento que hace la oración, el tiempo espiritual de que él siguiera enfermo y sentado en la silla se para hacer el milagro de sanarlo y que se levante. El milagro se realiza en el momento. Y hay algunos milagros que el Señor lo realiza en un proceso como la sanidad. Porque te pide, ¿qué les dijo a los leprosos? Vayan, ¿verdad? Para que y en el camino los sigue sanando, era un proceso, no los sanó todos allí, ¿ya? Hizo así, vaya, para que le confirmaran. Entonces, hay unos que son como los, el que estaba en el que estaba iba a entrar al agua, ¿se acuerdan? En la piscina, precisamente. Entonces, amén. Entonces, ahí ese es un milagro, porque entra y sale sano, ¿verdad? Entonces, el milagro es la diferencia de la sanidad. La sanidad, ahora sí es un proceso. Amén. Entonces, por eso se le llama dones de poder, porque hay poder en la fe, hay poder en la sanidad y hay poder en los milagros. Y déjeme decirle que los milagros existen.
Los milagros existen porque Dios está vivo, porque Él existe, Él está aquí y Él nunca ha cambiado. Entonces Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, los milagros siguen existiendo. No solamente Dios está ahí. Entonces, un aplauso para nuestro Señor. Amén. Ahorita mencionaba que el Señor le da los dones a cada uno conforme Él quiere. Amén. Pero también hay que pedirlos. Hace varios años atrás, por allá como en el 93, me tocó ser parte de un grupo de jóvenes y me escogieron para ser el coordinador de ese grupo. Yo cuando llegué ahí venía sin conocer al Señor, venía del mundo, joven, trabajaba en un lugar que ganaba buen dinero, vestía bien, traía carro del año, me daba lujos de esto sí, pero no conocía al Señor. Cuando yo entro y regreso allá a la iglesia, al entrar y después de empezar en el grupo me eligen como coordinador, lo primero que yo hice fue pedirle al Señor los dones, porque yo tenía miedo, porque no sabía qué hacer. El grupo de jóvenes se reunía más de 120 jóvenes cada viernes y me dejan a mí el cargo. El coordinador era profeta, predicador, tenía el don de lenguas. Él escribió muchas alabanzas que dejó ahí para la parroquia. Él era el que dirigía el coro. Grabó cassettes en aquel tiempo que no había CDs todavía. Estoy hablando de tiempo de picapiedras, de mi época. Y cuando él se sale el coro y se sale más de la mitad del pueblo. Y yo me paro enfrente y me dio miedo. Y digo, ¿yo qué les voy a enseñar? ¿Qué les voy a compartir? Cuando me hicieron la oración para darme la bienvenida como coordinador, yo solamente le dije, Señor, si tú me has elegido para este ministerio, esta obra, dame sabiduría para guiar a tu pueblo y dame humildad. Algo que yo insistía mucho en el grupo donde estaba era que cada ministerio siempre hacíamos oración y siempre le pedía, pídele al Señor que te enamores de tu ministerio, que tengas esa pasión, ese calor, esa energía por ese ministerio. Y dije, Señor, si me vas a invitar a predicar, lo voy a hacer así, pero deja que me enamore. Si tú quieres que cante y toque en el coro, lo voy a hacer con amor. Y lo hacía porque Él me daba esa fortaleza, esa bendición, porque se lo pedía. Pero es bien importante que cada quien le pida en cada ministerio que tengas, déjame que me enamore de este ministerio. Cuando estés enamorado, la gente lo va a notar y va a saber que has cambiado tu cheque y que ya estás dando frutos de amor en tu coro, en la predicación, en la coordinación. Como papá, como mamá, como hijo, como buen cristiano, porque ahí es donde están esos dones para llevarlos a muchos de nosotros no somos parte de un ministerio, pero estamos en la casa. Ese es tu ministerio, tu hogar, tu casa. Enamórate del trabajo, enamórate de tus compañeros y dale gracias a Dios. Una de las cosas que aprendí yo cuando llegaba a trabajar, he trabajado en muchas cosas y en todo siempre le doy gracias a Dios. Si era oficina, llegaba bendiciendo el escritorio, el teléfono, y le bendecía a cada persona que me iba a llamar. Y empezaba, ¿por qué? Porque hay que enamorarte, hay que tener paz, alegría, paciencia, bondad, humildad, dominio propio. Estos dones, estos frutos los tenemos, ahí están, pero no hemos hecho efectivo ese cheque. Yo le voy a pedir al coro que se prepare para empezar con unas alabanzas de invocación al Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido de cómo desglosar esos dones de esta forma y pedirlos. No les dé pena pedir todo. El Señor te va a dar aquel don que Él te quiere dar. Te va a desarrollar el que tú ya tienes. En una ocasión llegó una persona y se acercó un amigo mío, como le decía, el coordinador que estaba antes que yo, era una persona muy bendecida. Y le preguntaron, ¿tú, dice, tienes el don de predicar? ¿Tienes el don de hacer sanaciones? ¿Tú tienes el don de profeta? ¿Tienes el don de la alabanza? Y le empezaron a hacer muchas preguntas, que si tenía muchos dones. Y esta fue su respuesta, muy sabia. Dice, hermano, yo lo único que sé es que yo tengo al Espíritu Santo en mí. Él tiene todos los dones y utiliza para su gloria el quiere con él. Y de igual forma, tú tienes a ese Espíritu Santo en ti, tienes todos los dones, pero Él va a usar en ti conforme Él quiera usarte como instrumento.
Solamente déjate guiar, no tengas miedo. Solamente deja que Él haga su obra. Pero sí pídele a aquel que más necesites personalmente. Porque el Espíritu Santo está más ansioso de derramar dones que tú y yo de pedírselos. Vamos a empezar con la de bautizar. Yo les voy a invitar a que los que pueden ponerse de pie, pónganse de pie. El que no pueda, quédese sentaditos ahí, está bien. Pero les tengo una buena noticia, hermanos. Hoy, viernes por la noche, está abierto el banco del Señor. Hoy no necesitamos hacer fila. Hoy no necesitamos preocuparnos si el cheque tiene fondos. Es un banco que nunca ha ido a la quiebra. Es un banco que tiene abundancia. Es un banco que lo dirige nuestro Señor Jesucristo y que está esperando porque sabe que ese cheque te lo dio y que tiene los fondos. Hoy pídele al Señor: aquí estoy, cambia mi cheque. Dame esos dones, la alegría, el gozo, la humildad. Dame esos frutos, el amor, la paciencia, la humildad. Hoy levanta tus manos y pídele. Vamos a decirle que nos bautice de nuevo como Pentecostés, que ese Espíritu venga, que se pose sobre nosotros, que sintamos el fuego, el calor, que nos renueve, que vuelva a encender la llama que se ha apagado en nuestros corazones, que vuelva en este momento a darnos la alegría, la fortaleza, que vuelva en este momento a quitarnos el miedo, el temor, la vergüenza, que venga en este momento a enamorarnos, darnos ese deseo y esa hambre de su palabra, de su servicio. Hoy vas a ser una persona renovada y vas a regresar a tu casa a compartir esos dones. Levanta tus manos, cierra tus ojos. No te preocupes quién está enfrente, quién está atrás. No te preocupes qué es lo que se mueve, qué se hace. Solamente con tus ojos cerrados ves la presencia de Dios y escucha esa promesa. Quédate aquí y no te vayas a tu casa, como le dijo a los apóstoles, hasta que reciban ese poder que viene de lo alto, que se llama Espíritu Santo. Ese Espíritu es tuyo y pídele, cántale con el corazón, no con tus labios, no que se oiga bonito. Pídele que te bautice de todo corazón con su fuego.